La capilla es pequeña, tan vieja que parece haber sido construida por las manos de los santos mismos. Luz dorada filtra por las ventanas altas, iluminando partículas de polvo que danzan como si fueran almas. El olor de incienso antiguo, de cera quemada durante siglos, invade cada rincón. Las paredes de piedra desprenden ese aroma inconfundible de devoción y tiempo. Una niña de apenas 4 años está de pie frente a un ícono de María. Su nombre es Lucía. Su cuerpo es tan pequeño que apenas llega a la mitad de la pintura medieval. Viste un suéter rojo desgastado, el preferido de su abuela. Sus pies descalzos sobre el piso frío de mosaico no tiemblan, pero sus ojos azul profundo están fijos en la cara de la Virgen con una intensidad que no pertenece a una niña de 4 años. Lucía levanta su mano derecha lentamente. Sus dedos pequeños rozan el vidrio protector del ícono. Y entonces, con una voz que no suena como la suya, una voz que suena antigua, que suena como si viajara desde otra época, desde otro mundo, ella susurra: «Fui yo quien lo sostuvo cuando cayó». El silencio que sigue es completo. Es el silencio de cuando el mundo se detiene. Su abuela, doña Carmen, estaba rezando en la puerta. Su rosario cae de sus manos. Las cuentas de madera ruedan por el piso, haciendo ese sonido seco y sagrado que solo los rosarios saben hacer. El rostro de doña Carmen pierde todo color. Sus 68 años de vida, sus rosarios rezados cada mañana, sus misas dominicales, sus plegarias por sus nietos, todo eso parece no haberla preparado para este momento. «Lucía, ¿qué acabas de decir?», pregunta doña Carmen, pero su voz no es firme. Hay miedo en ella, pero Lucía no responde. Sus ojos continúan fijos en el ícono, en María, en ese rostro que conoce, en ese dolor que parece estar grabado en cada línea de pintura. 3 minutos después, Lucía regresa a la casa. Está como si nada hubiera pasado. Come normalmente, juega con sus juguetes, pero algo ha cambiado. Algo invisible pero real. Esa noche, en la cena familiar, doña Carmen no puede contenerse más. Su hija Sofía, mamá de Lucía, está ocupada limpiando los platos. También está su tío Marco, sacerdote, que vino de la ciudad para visitarlas. Marco es el tipo de sacerdote que ha leído a Freud y a psicólogos modernos. El tipo que sonríe ante los milagros como quien escucha una leyenda bonita. «Marco, tu sobrina dijo algo muy extraño en la capilla hoy», dice doña Carmen dudando. «¿Qué cosa?», pregunta Marco sin levantar la vista de su sopa. Estaba mirando el ícono de María y dijo, «Fui yo quien lo sostuvo cuando cayó». El silencio llena la mesa. Marco levanta los ojos. «¿Lucía dijo eso? ¿De dónde sacó esa idea?», pregunta Marco, con ese tono que los hombres de fe moderna usan cuando algo no encaja en su lógica. Sofía se acerca, secándose las manos en su delantal. «Mamá, Lucía tiene 4 años. Ve películas infantiles. Probablemente vio algo en la tele y lo copió». Pero doña Carmen no está convenida. Ella conoce a su nieta. Lucía no habla de esa manera. Lucía no dice cosas que no entiende. Esa noche, antes de dormir, Lucía está acostada en la cama de su abuela. Las sábanas huelen a lavanda. El cuarto está iluminado solo por una pequeña vela que doña Carmen siempre enciende antes de rezar. «Abuela», susurra Lucía en la oscuridad, «¿tú crees en cosas que la gente no puede explicar?». Doña Carmen siente como si el corazón le saltara del pecho. «¿Por qué lo preguntas, mija?». «Porque yo lo vi, de verdad lo vi. No fue un sueño, abuela. Estaba allí, hace mucho tiempo, pero estaba allí». Doña Carmen toma la mano pequeña de Lucía. Los dedos de la niña están fríos, muy fríos, como si acabara de venir del exterior en invierno, pero afuera hay 40 grados de calor. «¿Dónde estuviste, pequeña?». «En un lugar donde el polvo es rojo, donde hace tanto calor que duele respirar, donde hay hombres gritando y mujeres llorando. Abuela, vi a una mujer que lloraba y lloraba y nadie la detenía. Esa mujer era María. Y antes de eso, ella sostuvo a su hijo cuando cayó. Y sus manos, abuela, sus manos temblaban.
Doña Carmen no puede hablar. Sus ojos se llenan de lágrimas. Lucía continúa: yo la ayudé, no sé cómo, pero yo estaba allí y la ayudé. La sostuve a ella, abuela. La sostuve como ella lo sostuvo a él. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué estuve allí? En ese momento, doña Carmen se da cuenta de que su nieta dice cosas que una niña de 4 años no podría inventar, no podría conocer. El detalle sobre María llorando y siendo sostenida, el detalle sobre las manos temblando, el detalle sobre el polvo rojo y el calor insoportable. ¿Qué es esto? ¿Delirio infantil? ¿Imaginación? ¿O algo que no tiene explicación racional? A la mañana siguiente, cuando Sofía llega a recoger a Lucía, doña Carmen le cuenta todo. Sofía ríe nerviosamente. Mamá, es una niña. Tienen sueños muy vívidos a esa edad. Probablemente vio algo en una película religiosa. Pero entonces sucede algo que hace que Sofía palidezca. Lucía, jugando en la sala, comienza a cantar. No una canción infantil, una canción antigua, en un idioma que Sofía no reconoce al principio. Pero cuando doña Carmen enciende su computadora vieja para buscar en internet, descubren la verdad. La niña está cantando en copto antiguo, un idioma muerto hace 1000 años, un idioma que ni siquiera aparece en películas infantiles, un idioma que Lucía, una niña de 4 años que apenas va a la escuela, no podría conocer de ninguna manera. Sofía se sienta en la silla, temblando. Su hija, su pequeña Lucía, está cantando oraciones en un idioma extinto mientras dibuja formas que parecen ser velas antiguas. Esto no puede estar sucediendo, dice Sofía, más para sí misma que para su madre. Pero Lucía continúa cantando, y sus ojos en ese momento no parecen los ojos de una niña de 4 años, parecen los ojos de alguien que ha visto demasiado, que ha sufrido demasiado, que ha amado demasiado. ¿Cuál es la verdad detrás de lo que Lucía vio? ¿Fue un sueño transportado desde otra dimensión? ¿Fue un viaje en el tiempo? ¿O fue algo más, algo que la ciencia moderna aún no puede explicar? Lo que sucedió en esos días que Lucía pasó en el pasado transformará todo lo que ella sabrá sobre la fe, el sufrimiento y el amor eterno. Acompáñame en este viaje imposible, porque si lo que Lucía vio fue real, entonces nada de lo que crees sobre Jesús, sobre María, sobre el sufrimiento humano, volverá a ser igual. En el instante exacto en que Lucía cerró los ojos en su cama, en esa pequeña casa de su abuela en España, algo sucedió. El mundo cambió de color, el aire cambió de peso, los sonidos se transformaron. Se encontró de pie en una calle de tierra roja. El calor era tan intenso que quemaba sus pulmones cada vez que respiraba. El sol no era el sol de Madrid. Era un sol diferente, un sol antiguo, un sol que golpeaba la tierra con la fuerza de 1000 castigos. A su alrededor, la ciudad de Jerusalén se extendía en toda su gloria y miseria. Las casas eran de piedra blanca, tan blanca que hacía daño mirarlas. Las calles estaban llenas de gente, mercaderes vendiendo pescado, sus manos manchadas de escamas y sal, mujeres con cántaros de agua en la cabeza, sus ropas flotando en el aire caluroso, niños descalzos corriendo entre los burros y los carros. Y el olor, Dios mío, el olor, no era el olor antiséptico de las ciudades modernas, era el olor de la vida vivida en su forma más cruda. Especias, sudor, sangre de los animales en el mercado, orina de los burros, pan recién horneado, incienso de los templos, polvo rojo irritante que entraba en cada grieta de su piel. Lucía miraba todo esto sin saber qué hacer. Su suéter rojo seguía allí, sus pies pequeños descalzos tocaban el polvo caliente. Pero ella sabía, de alguna manera que no podía explicar, que estaba donde se suponía debía estar. Una mujer se acercó a ella. Era María. Lucía la reconoció de inmediato, no porque pareciera exactamente como en los ícones,
Parecía diferente, más joven de lo que imaginaba, más cansada, con el cabello cubierto, los ojos profundos y oscuros como pozos sin fondo. Pero era ella. Lucía podía sentirlo en cada fibra de su cuerpo. ¿De dónde vienes, niña?, preguntó María, con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Lucía no podía hablar. Su lengua estaba paralizada. Pero de alguna manera, María entendió. María siempre entendía. «Ven», dijo María, tomando la mano de Lucía con una calidez que la pequeña niña nunca había sentido. «Hay alguien que necesita verme, y tú necesitas estar conmigo». Durante los días que siguieron, Lucía no podía contar cuántos exactamente, porque el tiempo parecía funcionar diferente allí. Ella caminó junto a María. La vio preparar comidas simples en un pequeño hogar en las afueras de Jerusalén. Vio cómo sus manos pelaban pan, cómo sus dedos reparaban ropa desgastada, cómo su rostro se iluminaba cada vez que veía a su hijo, Jesús. Su nombre era Jesús, y él reconoció a Lucía como si la conociera desde siempre. «Bienvenida», dijo Jesús cuando la vio por primera vez, sonriendo con una sonrisa que parecía contener todos los secretos del universo. «Hemos estado esperando». ¿Esperando a ella? Una niña de 4 años de Madrid, pero aquí en Jerusalén, en este tiempo imposible, todo tenía sentido. O quizás nada tenía sentido. Lucía ya no sabía la diferencia. Ella vio a Jesús enseñar a sus discípulos en la orilla del lago de Galilea. El agua era azul profundo, tan azul que parecía artificial. Las redes de pesca estaban llenas de peces plateados que brillaban bajo la luz antigua del sol. Los hombres tiraban de las redes con todos sus músculos tensos, sudorosos, ancianos y jóvenes al mismo tiempo. Y Jesús hablaba. Lucía no entendía cada palabra, pero su voz era como música, era como si el sonido mismo tuviera color, rojo y oro y azul profundo. El reino de Dios no viene con observancia visual, porque el reino de Dios está entre ustedes, decía, y su mirada se posaba en Lucía. Ella sentía que hablaba directamente a su corazón. Y a menudo viene a través de los ojos de los más pequeños, porque ellos ven lo que los adultos han olvidado. María estaba sentada cerca, escuchando. Sus manos trabajaban constantemente, remendando un manto, pero sus ojos nunca se apartaban de su hijo. Lucía se dio cuenta de algo importante en ese momento. La relación entre María y Jesús no era de sumisión ciega. Era de profundo conocimiento mutuo. María sabía quién era su hijo, comprendía su misión, y aunque esto la llenaba de orgullo, también la llenaba de terror, porque María sabía lo que vendría. Ella ya lo sabía. Una noche, mientras dormían en una casa en Betsaida, Lucía escuchó a María llorando silenciosamente en la oscuridad. No era un llanto ruidoso, era peor. Era el llanto de alguien que ha aprendido a sufrir en silencio. Lucía se levantó sin hacer ruido. Sus pequeños pies no hicieron ningún sonido en el piso de piedra. Se acercó a María, quien estaba de pie en la ventana, mirando hacia la ciudad que dormía bajo la noche infinita. «¿Por qué lloras?», preguntó Lucía, aunque era una pregunta estúpida. Ella ya sabía por qué. María se volvió hacia ella. Su rostro estaba mojado de lágrimas, pero su voz, cuando habló, fue serena. Fue la voz de una madre que ya había tomado su decisión hace mucho tiempo. «Porque he visto el futuro, pequeña. He visto lo que sucederá. He visto a mi hijo en una cruz. He visto su dolor. Y yo no puedo hacer nada para evitarlo, porque esto es lo que debe suceder. Esto es para lo que fue enviado». Lucía tomó la mano de María. Estaba fría, temblaba. «Pero yo estaré contigo», dijo Lucía. «Cuando suceda, yo estaré contigo». María miró a la niña con una expresión que mezcla extrañeza y reconocimiento. «¿Lo prometes?». «Lo prometo». Y en ese momento, Lucía supo que su promesa no era insignificante, que de alguna manera, inexplicablemente, ella estaría allí. Ella vería lo que estaba por venir.
Ella llevaría ese peso para siempre. Durante esos días en Jerusalén, Lucía experimentó cosas que no podría haber imaginado. Comió pan sin levadura sentada en la mesa de una familia humilde. Probó vino tinto que manchaba sus labios. Sintió la textura áspera de los mantos antiguos. Escuchó a Jesús hablar de amor, de perdón, de redención. ¿Y tú? ¿Qué harías si supieras que hay más en esta vida que lo que ves en tu pantalla? ¿Qué harías si supieras que lo imposible es posible? Sígueme en esta historia, porque lo que Lucía descubrió no fue solo un viaje en el tiempo, fue un encuentro con lo divino. La primera vez que Lucía presenció un verdadero milagro, casi no lo reconoce. Estaban en un pueblo pequeño, más pequeño aún que el que ella conocía en España. Las casas eran chozas de barro y paja. La gente vivía en condiciones que harían llorar a cualquier trabajador social moderno. Enfermedades, hambre, desesperación. Jesús estaba en la plaza del pueblo. No había escenario, no había amplificadores. Solo él, de pie sobre el polvo, rodeado por cientos de personas que lo tocaban, que lo gritaban, que lo imploraban. «Mi hijo está ciego desde que nació», gritaba una mujer. «Mi padre tiene fiebre y va a morir», gritaba un hombre. «¡Sáname! ¡Sáname! Tengo un demonio dentro de mí», gritaba alguien en la multitud. Lucía estaba asustada. Nunca había visto tanta desesperación concentrada en un solo lugar. Jesús tocó a un hombre ciego. Simplemente lo tocó. Sus dedos rozaron los ojos del hombre. «¿Ves?», preguntó Jesús. «Veo sombras», respondió el hombre. Jesús lo tocó de nuevo. «¿Ves ahora?». El hombre cayó de rodillas. Veo cada detalle. Veo el cielo. Veo tu cara. Veo los ojos más amables que jamás haya visto». Pero lo más desconcertante no fue el milagro mismo. Fue que Jesús parecía cansado. Lucía vio cómo sus hombros se hundían ligeramente después de cada sanación. Vio cómo cerraba los ojos un momento, como si necesitara recargar su energía. Vio cómo María le tocaba el brazo, ofreciéndole agua, cuidándolo. Esto no era lo que Lucía esperaba. En los libros religiosos, los milagros sucedían sin esfuerzo. Eran actos de poder puro. Pero aquí, en Jerusalén, Lucía descubrió que los milagros eran actos de amor. Y el amor cuesta, siempre cuesta. Una mujer se acercó a Jesús con un frasco de perfume caro. Su cara mostraba vergüenza. Ella era una prostituta. Todos lo sabían. La ciudad entera lo sabía. Sin decir una palabra, ella comenzó a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. Luego los secó con su cabello. Luego ungió sus pies con el perfume costoso que probablemente había costado todo su dinero. Los hombres alrededor de Jesús estaban disgustados. «¿Por qué permites que una mujer así te toque?», preguntó uno de los discípulos, su voz llena de desdén. Pero Jesús miró a la mujer con tal compasión, con tal ternura, que Lucía sintió como si le partiera el corazón. «Ella ha amado mucho», dijo Jesús. «Por eso se le perdona mucho. Los que aman poco piensan que han sido perdonados poco». Lucía vio cómo la mujer levantaba la cabeza y por primera vez en quizás años su rostro mostraba paz. No la paz de haber sido juzgada y encontrada inocente, la paz de haber sido visto, completamente visto y amado de todos modos. Pero luego vino el momento que Lucía nunca olvidaría. Fue cuando comprendió que algo terrible estaba sucediendo, que el tiempo estaba cambiando, que los días se estaban acortando. Los líderes religiosos comenzaron a seguir a Jesús. Sus ojos eran de odio puro. Lucía escuchó sus conversaciones en susurros en los rincones oscuros. «Tiene que ser detenido. Está blasfemando contra Dios. La gente lo quiere como rey. Esto es una amenaza para el orden». María sintió el cambio también. Una noche, Lucía la vio preparando especias. Mirra, aloe, las mismas especias que se usaban para embalsamar a los muertos. «¿Para qué son?», preguntó Lucía. María no respondió de inmediato. Luego
Con una voz tan baja que fue casi un suspiro, dijo: por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso lo que temo sucede de verdad. En ese momento, Lucía quiso regresar. Quiso abrir los ojos en la cama de su abuela y despertar de este sueño terrible. Pero sabía que no podía. Había hecho una promesa a María, y ella mantendría su promesa. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que el universo te está pidiendo que hagas algo que te asusta? Algo que va contra toda lógica, porque lo que sucedió después no fue un milagro. Fue algo más oscuro, algo más transformador, algo que ni siquiera los milagros podrían reparar. Continúa leyendo para descubrir lo que Lucía vio en los últimos días, lo que será grabado en su corazón para siempre. Una mañana, Lucía se encontró sola con Jesús en una huerta. Había árboles de olivo, sombra, paz. Jesús estaba sentado en una piedra, con la cabeza en sus manos. No parecía el hombre poderoso que sanaba a multitudes. Parecía un hombre cansado, un hombre asustado. Lucía se acercó lentamente. ¿Estás bien?, preguntó, sabiendo que la respuesta era no. Jesús levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. ¿Sabes qué es lo más difícil de amar a la humanidad, Lucía?, preguntó. ¿Qué? Que ellos no quieren ser amados. Quieren ser juzgados. Quieren reglas. Quieren seguridad. Pero el amor verdadero es caótico. El amor verdadero es peligroso. El amor verdadero te transforma. Jesús tomó un puñado de tierra roja. Vengo de aquí, dijo, dejando que la tierra se filtrara entre sus dedos. Soy polvo. Soy humano. A veces olvido que soy divino. A veces olvido por qué estoy aquí. Lucía se sentó a su lado, extendió su manita pequeña y tomó la de Jesús. Yo no olvido, dijo. Yo sé exactamente por qué estás aquí. Jesús la miró, y por un momento su expresión cambió. Se volvió clara, se volvió enfocada, se volvió decidida, ¿verdad? ¿Y por qué? Para mostrarnos que el amor es más fuerte que la muerte, para mostrarnos que incluso en nuestro punto más débil, incluso cuando estamos sufriendo, no estamos solos. Jesús sonrió. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de resignación, de aceptación, de paz en medio de la tormenta. Tienes razón, pequeña, tienes razón. Esa noche, mientras comía con María, Lucía preguntó algo que había estado queriendo preguntar durante días. ¿Tienes miedo? María no fingió no entender. Tengo mucho miedo, respondió, pelando una aceituna con sus dedos y poniéndola en la boca. Tengo miedo de lo que viene. Tengo miedo de no poder estar con él cuando me necesite. Tengo miedo de un dolor que no tengo palabras para describir. Entonces, ¿por qué no huyen? ¿Por qué no se van a otro lugar? María sonrió con tristeza. Porque esto es lo que debe suceder. Porque mi hijo vino aquí con un propósito. Y ese propósito requiere sacrificio. Mi miedo no importa, su misión importa. Lucía vio algo en el rostro de María en ese momento que transformó su comprensión completa de la fe. No era devoción ciega, no era aceptación pasiva, era valentía. Era la valentía de una madre que sabía que su hijo iba a morir y que elegiría apoderarse de ese conocimiento, de atravesarlo, de convertirlo en significado. Yo estaré contigo, repitió Lucía. Cuando suceda, yo estaré contigo. Lo prometo. María tomó a Lucía en sus brazos. Lucía nunca se había sentido tan segura en su vida. A pesar de todo lo que sabía que vendría, a pesar de todo el dolor que estaba por experimentar, en ese momento, en los brazos de María, ella supo que el amor era real. El amor era más fuerte que la lógica. El amor era más fuerte que el miedo. Durante los días que siguieron, Jesús enseñó a Lucía cosas que no olvidaría jamás. La llevó a la orilla del lago y le mostró cómo un pequeño pez podía vivir en armonía con miles de otros peces, cómo cada uno tenía su lugar, su propósito. Así es la humanidad, dijo. Cada persona es un pez. Cada persona tiene un propósito. El problema es que los hombres olvidan esto.
ven a otro pez y piensan que ese pez los va a dañar. Así que pelean, así que crean estructuras de poder. Le habló sobre el perdón de una manera que Lucía nunca había entendido. El perdón no es para la otra persona, dijo Jesús, es para ti. Cuando perdonas, cortas la cadena que te ata a quien te hizo daño. Eres libre. Lucía pensó en todas las veces que había estado enojada, con su hermano, con su profesora, con otros niños en la escuela. Todas esas pequeñas heridas que cargaba como si fueran grandes traiciones. Pero ¿y si ellos no se arrepienten? ¿Y si no lo merecen? No se trata de merecimiento, respondió Jesús. Se trata de libertad. Incluso si ellos nunca se arrepienten, incluso si son los peores seres humanos que jamás hayan existido, tu perdón te libera, tu paz te pertenece. No se la des al odio. Y luego, en un momento tranquilo, Jesús le contó algo que Lucía sabía que no debería saber, algo que no estaba en ningún evangelio que ella hubiera leído. Tengo miedo de morir, susurró. Lucía levantó la vista. Esto no era lo que esperaba. Miedo, pero eres Dios. Soy humano, respondió Jesús. Ese es el punto. Vine a ser completamente humano, con miedo, con dolor, con dudas. Porque si no hubiera experimentado eso, entonces no podría redimir la experiencia humana. Pero sí, pequeña, tengo mucho miedo. El dolor duele, la muerte es desconocida, el sufrimiento es real. Y aunque sé que después vendrá la resurrección, en el momento en que estoy sufriendo, en ese momento solo siento dolor. Lucía vio las lágrimas en los ojos de Jesús. Por eso me pediste que viniera, para no estar solo, para que supieras que no estás solo cuando sufras, respondió Jesús. Porque todos sufren, todos experimentan dolor, todos tienen miedo. Y la fe no te quita eso. La fe simplemente significa que sabes que alguien está contigo, que alguien entiende, que tu sufrimiento tiene significado. En ese momento, Lucía comprendió por qué había sido traída a este tiempo. No era para presenciar milagros, era para ser testigo de humanidad, para aprender que la fe real no es magia, es amor, es compromiso, es estar presente en el sufrimiento. El tiempo comenzó a moverse más rápido. Lucía no supo cuándo exactamente cambió, pero de repente todo se aceleró. Los días se volvieron más cortos, las noches más largas, el aire se volvió más pesado. Judas comenzó a planear la traición. Lucía lo vio en sus ojos, vio cómo evitaba el contacto visual con Jesús, vio cómo sus manos temblaban durante las comidas, vio cómo hablaba en secreto con los líderes religiosos, a quienes pagaban por información. Los otros discípulos estaban asustados. Pedro negaba constantemente que algo malo estaba sucediendo. Juan se pegaba a Jesús como un niño asustado. Tomás cuestionaba todo. La tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. María sentía todo. Sus manos temblaban mientras preparaba las comidas. Su sonrisa desapareció. Lucía la vio rezando constantemente, sus labios moviendo palabras que Lucía no podía escuchar. Una noche, Lucía escuchó a Jesús y a María hablando. Se está acabando el tiempo, dijo Jesús. Sé que es así, respondió María. Quiero que entiendas que no es tu culpa, no es tu falla como madre. Esto es lo que debe suceder. Entiendo, dijo María, pero entender no hace que duela menos. Lucía sintió como si su corazón fuera a romperse, porque sabía exactamente lo que estaba por venir y estaba asustada. Luego vino la cena de Pascua, la última cena. Lucía fue escondida en una esquina, así que ninguno de los discípulos la vio. Pero ella vio todo. Vio a Jesús partir el pan y pronunciar las palabras que cambiarían la historia para siempre. Pero lo que más recordaría no era el simbolismo, era la tristeza infinita en sus ojos. Era como su mano temblaba mientras ofrecía el pan a cada uno de sus hombres. Uno de ustedes me traicionará, dijo. Y el silencio que siguió fue ensordecedor.
Lucía vio el pánico en el rostro de Judas. Vio cómo Judas comía apresuradamente y luego se fue. Nadie lo detuvo, nadie lo cuestionó. Después de la cena, Jesús fue al huerto de Getsemaní. Lucía lo siguió, aunque sabía que no debería. Sabía que estaba viendo algo que no estaba destinado a presenciar. Jesús se arrodilló entre los árboles de olivo. El cielo estaba comenzando a cambiar, la noche era profunda, las estrellas eran innumerables y Jesús comenzó a rezar. Pero no era una oración de paz, era una oración de angustia, de agonía real. Padre, gritó, su voz quebrándose. ¿Por qué me has abandonado? ¿Hay otra manera? ¿Hay alguna forma de que esto no suceda? Lucía vio sudor en su rostro. Vio cómo su cuerpo se convulsionaba con la emoción. Vio a un hombre que literalmente estaba dividido entre su humanidad y su misión divina. No puedo hacer esto solo, sollozó Jesús. No puedo. No soy lo suficientemente fuerte. Y luego, en un momento de claridad terrible, Jesús levantó la vista y miró directamente a Lucía, como si pudiera verla a través de las sombras. Pequeña, dijo, su voz apenas un susurro. Pronto sentiré un dolor que no tiene nombre. Pronto experimentaré cosas que ningún hombre debería experimentar. Pero quiero que sepas que no estoy haciendo esto porque sea fácil. Lo hago porque te amo a ti, a todos ustedes, incluso cuando no merecen mi amor, incluso cuando me rechazan. Lucía quiso correr hacia él, quiso confortarlo, pero algo la paralizó. Algo le dijo que esto era un momento privado, un momento entre Dios y su propia naturaleza humana. Cuando salieron del huerto, los soldados estaban esperando. Lucía vio a Judas besar a Jesús en la mejilla, el beso de la traición, el acto más frío de toda la historia. Pero Jesús no se enfadó, solo susurró, «Amigo, ¿para esto has venido?». Su voz era tan tierna que Lucía casi no pudo soportarlo. Los soldados lo arrestaron, lo llevaron a través de las calles oscuras de Jerusalén. Lucía lo siguió desde las sombras, su corazón latiendo tan rápido que pensaba que explotaría. Vio a Jesús ser llevado ante el Sanedrín. Vio a los hombres escupir su nombre. Vio a Pedro negar conocerlo 3 veces, exactamente como Jesús había predicho. Y a través de todo, María lo siguió. Nunca se quedó atrás, nunca se rindió. La madre de Jesús caminaba en la oscuridad, sosteniendo sus lágrimas, preparando su corazón para lo que vendría. Lucía caminaba con ella. ¿Cuánto más falta?, preguntó Lucía a María en un momento de soledad. Lo suficiente, respondió María. Lo suficiente para que todos sepan que esto es real. Para que todos vean que su muerte no es derrota, es victoria. ¿Cómo puede la muerte ser una victoria? Porque la muerte normalmente es el final, dijo María, pero para él no lo es. Para él, la muerte es solo un paso en el camino. Lucía todavía no lo entendía completamente, pero sabía que María decía la verdad. El Viernes Santo amaneció gris. Las nubes cubrían el cielo como si el cielo mismo estuviera llorando. Lucía fue llevada al Gólgota. No sabía cómo había llegado allí, solo sabía que estaba viendo, que estaba presente. Había multitudes, miles de personas. Algunos gritaban insultos, otros lloraban, otros simplemente miraban con expresiones vacías. Y entonces vio las cruces, 3 cruces, 2 hombres a los lados, Jesús en el medio. Lucía quería cerrar los ojos, quería despertar, quería que esto fuera un sueño, pero sabía que no era un sueño. Era la realidad más cruda que jamás hubiera experimentado. Vio cómo clavaban sus manos, vio cómo el primer clavo atravesaba la palma y se clavaba en la madera. Vio el dolor atravesar el rostro de Jesús, pero no gritó, no maldijo, solo cerró los ojos. Vio cómo lo levantaban, cómo la cruz caía en su lugar con un sonido seco que resonaba por toda la colina. Vio cómo la gravedad comenzaba a trabajar contra su cuerpo, cómo cada respiración se convertía en una lucha. Y vio a María.
María estaba de pie al pie de la cruz. Su rostro era una máscara de sufrimiento que ningún ser humano debería tener que experimentar. Los brazos le caían a los lados. Sus ojos nunca se apartaban de su hijo. Lucía se acercó a María, tomó su mano. «Estoy aquí», susurró. «No estás sola». María apretó la mano de Lucía con una fuerza que sorprendió a la pequeña niña. Hubo momentos que parecían horas, momentos que parecían eternidades. Jesús habló 7 veces desde la cruz. Sus palabras fueron alternadamente de perdón, de dolor, de confusión, de fe. «Padre, perdónalos, no saben lo que hacen», dijo a los soldados que se burlaban de él. «Hoy estarás conmigo en el paraíso», dijo a uno de los criminales crucificados a su lado. «Mujer, he aquí tu hijo», dijo mirando a María. Luego miró a Juan. «He aquí tu madre». En ese momento, María se dio cuenta de lo que había sucedido. Incluso en su sufrimiento, incluso mientras moría, Jesús se estaba asegurando de que ella estaría cuidada, de que no estaría sola. Lucía vio cómo las lágrimas caían por el rostro de María. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», gritó Jesús. Y en ese grito, Lucía escuchó la verdad. En ese grito, ella comprendió que incluso la fe perfecta no te salva del dolor. Incluso Jesús sintió el abandono. Incluso Jesús dudó. El cielo se oscureció, no gradualmente, de repente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La oscuridad llegó a las 3 de la tarde. Lucía nunca había visto nada así. Era como si el mundo mismo estuviera de duelo. Y entonces, después de horas de agonía, después de horas de sufrimiento que no parecían tener fin, Jesús dijo una última cosa: «Está consumado». Su cabeza cayó hacia adelante. Su cuerpo se relajó contra los clavos. Había terminado. Lucía sintió como si su propio corazón se detuviera, como si ella también estuviera muriendo. María cayó de rodillas. Un sonido salió de ella. No era un grito, era algo más profundo. Era el sonido del alma misma siendo desgarrada. «Mi hijo», sollozó, «mi hijo, mi único hijo». Lucía se dejó caer junto a María, la abrazó. Dos seres, separados por 2000 años, unidos en el dolor más absoluto que jamás pudiera experimentarse. Un soldado se acercó, verificó que Jesús estuviera muerto. Luego, sin ceremonias, sin respeto, simplemente lo dejó allí, colgado, abandonado. Lucía vio cómo María miraba el rostro de su hijo muerto. Vio cómo los recuerdos pasaban por sus ojos. El nacimiento, el primer paso, el primer día de escuela, todos los momentos que una madre atesora, todo terminado, todo perdido. No, Lucía sabía que no era así, sabía que no era el final, pero en ese momento, en ese lugar, en ese dolor absoluto, era imposible ver más allá. Hubo un temblor de tierra, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, era como si el universo mismo estuviera protestando. Cuando el cielo se aclaró finalmente, Lucía se dio cuenta de que algo había cambiado, no en el mundo exterior, en su interior, en el interior de María, en el interior de todos los que estaban allí, porque habían visto amor, habían visto sacrificio, habían visto a un Dios que no estaba distante en el cielo, sino que estaba aquí, en la tierra, sufriendo como un ser humano. Había un hombre joven que bajaba del cielo. Su rostro era sereno, sus ojos brillaban con una luz que no era del sol. Se acercó a María. «Es hora», dijo suavemente. María no hizo preguntas. Se levantó, miró una última vez a su hijo. «Te amo», susurró, «siempre». Luego tomó la mano del hombre, tomó la mano de Lucía, y todo comenzó a desvanecerse. Lucía abrió los ojos. Estaba en la cama de su abuela, las sábanas de lavanda, la pequeña vela, el cuarto iluminado por la luz de la mañana que filtraba por las cortinas. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, pero entonces sintió el polvo rojo en su piel, sintió el olor del incienso antiguo en su cabello, sintió el peso de lo que había visto grabado en su alma.
se levantó lentamente. Caminó hacia el espejo. El niño que le devolvía la mirada no era completamente la misma. Sus ojos eran más viejos. Su rostro llevaba una madurez que no había estado allí hace unos días. Doña Carmen entró en el cuarto. «Buenos días, pequeña», dijo, besando su frente. Luego se detuvo. Su expresión cambió. «Lucía, ¿qué sucedió? Tu cara, abuela. ¿Cuánto tiempo estuve dormida?» Doña Carmen frunció el ceño. «¿Dormida? Lucía, estás despierta desde hace media hora. Acabas de levantarte». Lucía no entendía. Parecía que había pasado días, semanas, una vida completa. ¿Solo media hora? Sí, cariño, ¿te sientes bien? Lucía no sabía cómo responder. ¿Se sentía bien? Ella acababa de ver el evento más devastador de la historia humana. Ella acababa de sostenerse mientras Dios moría. Bajaron a la cocina. Sofía estaba preparando el desayuno. Cuando vio a Lucía, su rostro cambió. «¿Lucía? ¿Qué sucedió? Tienes una expresión tan extraña», terminó doña Carmen. «Extraña, sí, como si hubieras visto un fantasma». Lucía se sentó en la mesa. No hablaba, no podía hablar. ¿Cómo podría explicar lo que había experimentado? Sofía le sirvió pan con mermelada. Lucía lo comió lentamente. Cada boca sabía diferente. Todo sabía diferente después de lo que había comido en Jerusalén. «Mamá estuvo enseñando toda la noche», dijo Lucía de repente. Sofía y doña Carmen se miraron. «¿Qué?», preguntó Sofía. «María, ella estuvo enseñándome toda la noche. Me mostró cosas que...» Lucía se detuvo. No sabía cómo continuar. «Lucía», dijo Sofía con cautela, «¿estás hablando de la Virgen María?» «No es virgen cuando lo conoces», respondió Lucía. «Es solo mamá, es la mamá de alguien que amas más que a nada en el mundo. Es una mujer que está a punto de ver sufrir a su hijo y que no puede hacer nada para evitarlo». Sofía se levantó de la mesa bruscamente. «¿De dónde sacas esto? ¿Viste algo en la televisión?» «No, mamá. Estuve allí». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Allí? ¿Dónde?» «En Jerusalén, hace 2000 años, cuando María sostuvo a Jesús cuando cayó en el camino de la cruz, cuando estaba sangrando y sufriendo y ella no podía hacer nada salvo seguirlo con su propio cuerpo destrozado por el dolor». Sofía y doña Carmen se miraron. Sofía comenzó a buscar su teléfono. «Voy a llevarla a un doctor». «No necesito un doctor», dijo Lucía. «Necesito que escuches. Porque lo que vi fue real, no fue un sueño, fue más real que esto, más real que mi vida ahora. Y me hace preguntar, mamá, ¿cuál de estas realidades es la verdadera? ¿La que vivo todos los días o la que viví con María?» Marco entró en la cocina en ese momento. Sofía le hizo un gesto urgente. «Marco, ella está diciendo cosas raras». Marco se sentó con ellos. «¿Qué tipo de cosas?» «Dice que viajó en el tiempo y que estuvo con la Virgen María». Marco miró a Lucía con esa expresión compasiva pero escéptica que los sacerdotes modernos perfeccionan. «Lucía, ¿sabes la diferencia entre realidad y fantasía?» «Sí», respondió Lucía. «La realidad duele, la fantasía es fácil». Luego, Lucía comenzó a cantar. La misma canción que Sofía había escuchado días antes. La canción en copto. Marco se paralizó. «¿De dónde sacó eso?», susurró. «No sé», respondió Sofía. Marco se acercó a una computadora en la sala. Buscó oraciones coptas antiguas. Encontró la canción que Lucía estaba cantando. «No es posible», murmuró. «No es posible que ella conozca esto. Esto es del siglo IV. Es un himno fúnebre. Se canta en iglesias coptas. No se enseña en películas. No está en internet para que una niña de 4 años lo encuentre por casualidad». Se volvió hacia Lucía. «¿Por qué estás cantando esto?» «Porque María me la enseñó», respondió Lucía. «Porque la cantaban los discípulos cuando lo bajaron de la cruz. Porque es la canción del duelo más profundo». Marco se sintió mareado. Se sentó en una silla. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo que viajé al pasado, que estuve con la Virgen María, que la vi llorar, que la sostuve, que ella me sostuvo a mí». Sofía estaba temblando.
Esto no puede estar sucediendo. Pero entonces sucedió algo que cambió todo. Lucía levantó su brazo derecho, mostró su muñeca. Había una marca de quemadura antigua, la forma de una pequeña mano. «Lucía, ¿de dónde vino eso?», preguntó Sofía. «María me la hizo», respondió Lucía, «cuando me sostuvo, cuando sus manos estaban tan calientes de dolor que quemaron mi piel. Porque el sufrimiento no es invisible, mamá. El sufrimiento deja marcas». Doña Carmen se levantó. Fue a su habitación. Regresó con una pequeña Biblia antigua, gastada por años de lectura. «Marco, ¿ves esto?», preguntó, hojeando las páginas. «¿Qué?». «Marcos 14, 51, 52. El pasaje del joven que huyó desnudo. Y siempre pensé que era extraño. ¿Por qué el evangelista mencionaría esto? ¿Quién era ese joven? ¿Por qué fue importante que huyera desnudo?». Doña Carmen leyó en voz alta. «Entonces todos lo abandonaron y huyeron, pero un joven que iba vestido solo con una sábana de lino fue capturado. Soltó la sábana y huyó desnudo». «¿Y?», preguntó Marco. «¿Y si no fue un joven? ¿Y si fue alguien que viajó en el tiempo? ¿Y si fue alguien que vino del futuro, que fue capturado accidentalmente y que tuvo que huir sin su ropa porque su ropa no era de ese tiempo?». Marco se quedó en blanco. Eso es una especulación». «Sí», dijo doña Carmen, «pero esta niña conoce detalles que no están en ningún evangelio. Conoce emociones que no están en ningún libro. Conoce el copto que no está en ninguna película infantil». Se volvió hacia Lucía. «¿Viste a ese joven, el que huyó desnudo?». Lucía asintió lentamente. «Ese era yo. Cuando llegué allí, mi ropa era diferente. No encajaba. Los soldados no entendían qué era. Así que huyeron. Y yo huyé, desnuda, asustada, pero segura de que lo que había visto era real». En ese momento Marco se dio cuenta de algo. Abrió la Biblia de nuevo. Buscó cuidadosamente. «Aquí», dijo, señalando un pasaje. «Primera carta de Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, eso es lo que proclamamos». «¿Y?», preguntó Sofía. «¿Y si Juan no estaba hablando solo de los apóstoles? ¿Y si estaba hablando de todos los que alguna vez tocaran la realidad de Jesús? ¿Y si Lucía, aquí, ahora, es una de esas personas?». Lucía asintió. «He visto, he tocado, he sido tocada, y ahora tengo que testificar, porque la gente necesita saber que Jesús fue real, que María fue real, que su sufrimiento fue real, que todo fue real, y que todo ese sufrimiento fue por amor, por un amor tan grande que fue capaz de atravesar 2000 años y tocar el corazón de una niña de 4 años de una pequeña ciudad en España». Marco se puso de rodillas, las lágrimas caían por su rostro. «Forgive me», susurró. «Forgive me for doubting». Y en ese momento, en esa cocina ordinaria, en esa mañana ordinaria, algo extraordinario sucedió. La fe dejó de ser una idea abstracta, se convirtió en realidad. Se convirtió en una marca de quemadura en la muñeca de una niña. Se convirtió en una canción en un idioma muerto. Se convirtió en la certeza absoluta de que el amor es real, que Dios es real, que ningún sufrimiento es en vano. Lucía miró a su madre. «¿Ahora crees?», preguntó. Sofía, con lágrimas en sus ojos, asintió. «Ahora creo».